Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Amigos míos, acérquense a la humilde fogata de este humilde narrador. El viento del desierto, ese viejo contador de historias, ha susurrado en mis oídos muchas leyendas bajo estas estrellas infinitas. Historias de polvo y sangre, de valentía inesperada y de amores que florecen donde menos se espera, como el cactus en la roca más árida. Hoy quiero compartir con ustedes una de esas, una que habla del corazón indomable y de los puentes que a veces se construyen sobre abismos de prejuicio. Escuchen con el alma, pues esta es la historia de Elara y Cael y del corazón del desierto. El sol implacable del viejo oeste, un tirano dorado que gobernaba sin piedad, bañaba las calles polvorientas de Fort Belmont, Texas, con su luz cegadora. Era un pueblo próspero, sí, construido sobre la ambición y la tenacidad de aquellos que osaron domar la frontera. Pero bajo ese barniz de progreso latía una rigidez de costumbres tan inquebrantable como las formaciones rocosas que se alzaban en el horizonte. Y en el corazón de esa rigidez se encontraba la mansión de los Montgomery, un bastión de la alta sociedad ganadera, donde la riqueza se medía tanto en acres de tierra como en la impecable reputación de sus descendientes. Allí, confinada entre paredes de opulencia que se sentían más bien como una jaula dorada, vivía Elara Montgomery, una joven de 24 años, cuya alma anhelaba la inmensidad del cielo abierto, que sus ventanas apenas le permitían atisbar. Elara era una contradicción andante, un lirio silvestre en un jardín de rosas cultivadas. Su figura, más robusta que la esbelta silueta que la sociedad exigía de sus damas, la convertía en un objeto de chismorreo y desaprobación. Sus padres, Thaddeus y Eleanor Montgomery, pilares de la comunidad y maestros en el arte de la disimulada crueldad, la consideraban una carga, una decepción. Las esperanzas que habían depositado en una hija que fuera un reflejo de su estatus se habían marchitado ante su negativa a conformarse, su rechazo a los corsés apretados no solo en la cintura, sino también en el espíritu. Mientras las jóvenes de su edad practicaban la costura fina y las danzas de salón, Elara se refugiaba en el silencio de la biblioteca de su padre, donde el polvo de los libros viejos era su perfume y las palabras, sus únicas amigas, verdaderas. Allí, entre las páginas de tomos de botánica y filosofía, encontraba un consuelo que la gente nunca le ofrecía. Pero su mayor tesoro, su verdadero santuario, eran los conocimientos de herbolaria que secretamente había heredado de su abuela materna, una mujer excéntrica y sabia que había sido para Elara el único faro de comprensión en su solitaria infancia. Con su abuela había aprendido a identificar las propiedades curativas de las plantas, a escuchar los susurros del viento y a leer los signos de la tierra, habilidades que la civilizada sociedad de Fort Belmont tachaba de supersticiones salvajes. Las mañanas de Elara eran un calvario de silencios cargados y miradas de desaprobación. Su madre, Eleanor, con su figura esbelta y su cabello perfectamente recogido, la observaba desdeñosamente mientras Elara intentaba engullir un bocado de avena. Elara, querida,
decía Eleanor con una voz que era como el filo de una navaja envuelto en terciopelo. Debes esforzarte más. Tu hermano Caleb ya tiene una prometida de linaje impecable y tu futuro es incierto si sigues por este camino de rebeldía. Tadeus, por su parte, un hombre de hombros anchos y mirada de acero, apenas le dirigía la palabra, salvo para recordarle su deber de casarse bien para asegurar la perpetuidad de su linaje. Pero Elara sentía que su linaje ya estaba condenado por su propia existencia. La soledad era su compañera constante, un manto pesado que la envolvía incluso en el bullicio de los eventos sociales a los que era forzada a asistir. Se sentía como una extraña en su propia piel, en su propia casa, en su propio mundo. Sus sueños volaban más allá de los límites de Fort Belmont, hacia las vastas extensiones del desierto, hacia una vida donde pudiera ser ella misma, sin juicios ni expectativas. Anhelaba la libertad de una flor silvestre, la resistencia de una roca azotada por el viento. Su alma era un pájaro enjaulado, cantando melodías secretas que nadie más podía escuchar. Las noches eran su alivio, cuando las estrellas brillaban con la promesa de otros mundos, y ella se deslizaba furtivamente al jardín para cuidar de sus pequeñas plantas medicinales, sus únicas confidentes. Pero la calma de su desolación estaba a punto de ser arrasada por una tormenta de decisiones ajenas. Tadeus Montgomery, un hombre para quien los negocios y la propiedad eran más sagrados que cualquier vínculo de sangre, se había visto acorralado. Las vastas propiedades de los Montgomery se extendían hasta las tierras fronterizas, un territorio disputado donde los choques con las tribus indígenas, particularmente los apaches, se habían vuelto cada vez más frecuentes y violentos. La paz era frágil, casi inexistente, y los rumores de levantamientos amenazaban con desestabilizar todo lo que había construido. Desesperado por asegurar sus tierras y establecer una tregua, Tadeus tomó una decisión drástica, una que sellaría el destino de su hija como un acto de repudio y estrategia. En una tarde sofocante, el aire pesado con la promesa de una tormenta que nunca llegaba, Elara fue convocada al estudio de su padre. La habitación, oscura y llena de olores a tabaco y cuero viejo, se sentía más opresiva que de costumbre. Tadeus, de pie frente a la chimenea apagada, con las manos entrelazadas a su espalda, parecía una estatua de granito. Eleanor se sentaba rígidamente en un sillón, su rostro una máscara de fría determinación. Caleb, el hermano mayor de Elara, un hombre de ambición voraz y sonrisa fácil, estaba a un lado, su mirada cínica. Elara, comenzó Tadeus, su voz grave y sin emoción, hemos tomado una decisión con respecto a tu futuro. Elara sintió un escalofrío. Sabía que venía algo terrible. La situación en la frontera se ha vuelto insostenible. Necesitamos asegurar nuestras propiedades y, más importante aún, la paz. Eleanor asintió con solemnidad. Y para ello, continuó su padre, hemos negociado un acuerdo, un matrimonio. El corazón de Elara dio un vuelco. Un matrimonio, por supuesto. ¿Pero con quién? Su mente corrió a los solteros elegibles de Fort Belmont, hombres mayores, corpulentos, ávidos de una dote. Pero la siguiente frase de Tadeus la golpeó como un rayo en un cielo despejado. Te hemos ofrecido en matrimonio a Cael. Una pausa dramática. Un guerrero apache, el jefe de una de las tribus más importantes, capturado y confinado en la reserva. Elara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Cael, un apache, un guerrero. ¿Ella? La risa nerviosa que escapó de sus labios fue rápidamente ahogada por una mirada fulminante de su madre. Es por el bien de todos, Elara, dijo Eleanor con una voz que no admitía réplica. Tu singularidad, por así decirlo, te hace inadecuada para la sociedad de Fort Belmont. Esta unión
es una oportunidad para ti y para nosotros. Caleb sonrió, un brillo de satisfacción en sus ojos. Piénsalo, Elara, una oportunidad para ser útil por fin. Elara sintió una punzada de dolor tan aguda que apenas pudo respirar. Útil, como una pieza de ganado, como una mercancía. Fue arrojada a un mundo desconocido y hostil, un mundo que solo conocía por los miedos y los prejuicios de su propia gente. Su vida, que ya se sentía como una prisión, estaba a punto de convertirse en un exilio aún más profundo. La desolación que la había acompañado toda su vida se transformó en un terror helado, un presagio de la oscuridad que la esperaba al otro lado del desierto. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparativos fríos y distantes. No hubo un vestido de novia ni una celebración, solo un carruaje que la esperaba al amanecer, listo para llevarla a su destino incierto. El viaje fue largo y extenuante, un tormento para el cuerpo y el alma. El carruaje traqueteaba sobre el terreno accidentado, levantando nubes de polvo ocre que se pegaban a la piel y a la garganta. El sol, sin piedad, quemaba el rostro de Elara, y el viento le azotaba el cabello, despeinándolo sin piedad. Cada metro que se alejaba de Fort Belmont era un paso hacia lo desconocido, hacia un abismo de incertidumbre. Se aferraba a su pequeña bolsa de hierbas secas, su único consuelo tangible, y a los pocos libros que había logrado esconder. Los dos hombres que la escoltaban, vaqueros del rancho de su padre, mantenían un silencio huraño, sus rostros curtidos por el sol y la desconfianza. Para ellos era solo una carga, un deber impuesto. Finalmente, tras días de viaje, el paisaje comenzó a cambiar. Las llanuras interminables dieron paso a cañones escarpados y montañas rojizas que se alzaban majestuosas hacia el cielo. El aire se volvió más seco, más puro, y Elara sintió una extraña mezcla de miedo y sobrecogimiento. Entraban en las tierras apaches, un territorio marcado por la historia, la resistencia y el dolor. El campamento apareció de repente, casi mimetizado con el paisaje. Un conjunto de tipis y estructuras rústicas se alzaba en una hondonada protegida por altos acantilados. El silencio era profundo, roto solo por el susurro del viento y el lejano cacareo de alguna ave. Cuando el carruaje se detuvo, el silencio se rompió por el murmullo de voces bajas. Las figuras de las mujeres y los niños apaches emergieron de los tipis, observando con una curiosidad cautelosa, mezclada con una evidente hostilidad. Sus ojos, oscuros y profundos, la escudriñaban de arriba abajo, sin una pizca de calidez. Elara sintió un nudo en el estómago. Era una intrusa, una mujer blanca traída por sus captores, un símbolo de su opresión. Su corazón latió con fuerza, un tambor de miedo en su pecho. Y entonces lo vio. Kael se alzaba imponente, su figura poderosa destacándose contra el cielo azul. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y sus ojos, de un marrón intenso, la taladraban con una mirada que era una mezcla de furia contenida y un desprecio gélido. Llevaba ropas de piel y una pluma de águila adornaba su cabello, un símbolo de su estatus. Su rostro, marcado por la experiencia y el orgullo, no mostraba ni una pizca de emoción, pero Elara sintió la ola de su resentimiento, una fuerza casi tangible que la golpeó. Él la veía como una imposición, un símbolo de la humillación impuesta a su pueblo. Era la hija de sus captores, entregada como un trofeo de una paz forzada, un recordatorio constante de su confinamiento. Los primeros días en el campamento fueron un tormento silencioso. Elara fue asignada a un tipi pequeño, aislado de los demás, un lugar que se sentía como una prisión. Kael no le dirigía la palabra. Las comidas eran momentos de tensión, donde apenas se atrevía a levantar la vista. Las mujeres apaches la ignoraban o la miraban con recelo. Elara se sentía más sola que nunca,
un paria entre los suyos y una extraña en la tierra de otros. El aire se sentía pesado con la desconfianza, y cada amanecer era un recordatorio de la inmensidad de la barrera que la separaba de Kael y su gente. Pero Elara, a pesar de su aislamiento, era una mujer de una resiliencia inesperada. No se acobardó. Su naturaleza curiosa, educada por los libros y la sabiduría de su abuela, la impulsó a observar. Observó los hábitos de la tribu, la forma en que interactuaban, la profunda conexión que tenían con la tierra. Vio la dureza de sus vidas, pero también la fuerza de su comunidad, la dignidad de su espíritu. Y con cada día que pasaba, una pequeña semilla de comprensión comenzaba a germinar en su corazón. La oportunidad para romper el hielo llegó de la manera más dolorosa. Una noche, el llanto desesperado de un niño se extendió por el campamento. Era una niña pequeña, quizás de 5 años, con fiebre alta y convulsiones. Los curanderos de la tribu hacían lo que podían, pero la enfermedad parecía más fuerte. Elara, desde su tipi, escuchaba el creciente desespero. Su conocimiento de herbolaria, aunque rudimentario comparado con los saberes ancestrales de los apaches, le susurró posibles remedios. Dudó. ¿Se atrevería? Podría ser rechazada, incluso castigada, pero el sonido del sufrimiento de la niña era una llamada que no podía ignorar. Tomando aire, Elara salió de su tipi y se acercó a la hoguera central, donde la tribu estaba reunida alrededor de la pequeña. Los ojos de todos se volvieron hacia ella, algunos con sorpresa, otros con ira. Kael, con el rostro tenso, la miró fijamente. «Permítanme», dijo Elara. Su voz temblaba ligeramente, pero se mantuvo firme. «Mi abuela me enseñó sobre las plantas. Quizás pueda ayudar». El silencio fue ensordecedor. La madre de la niña la miró con una mezcla de desesperación y cautela. Kael, tras un momento de vacilación, solo asintió lentamente, una expresión ilegible en su rostro. Era una decisión arriesgada, quizás su única oportunidad. Elara se arrodilló junto a la niña. Sus manos, que antes solo habían acariciado páginas, ahora se movían con una determinación calmada. Pidió algunas hierbas que había visto crecer cerca del campamento, explicando sus propiedades. Con una voz suave pero segura, con ellas preparó una infusión, una pasta para el pecho y paños húmedos para la frente. Trabajó toda la noche, sin descanso, aplicando los remedios y observando con atención cada cambio. La tribu, al principio escéptica, la observaba en silencio. Algunos con una curiosidad creciente, otros con una desconfianza que aún no se disipaba del todo. Kael, sentado cerca, la observaba con una intensidad que Elara no podía descifrar. Al amanecer, la fiebre de la niña comenzó a ceder. Sus convulsiones disminuyeron y finalmente, para alivio de todos, el sueño la reclamó. Respiraba con más calma. Su tez pálida recuperaba un tenue color. La madre de la niña, con lágrimas en los ojos, se arrodilló y tomó las manos de Elara, un gesto de gratitud que trascendía las palabras y las culturas. El alivio se extendió por el campamento y por primera vez, Elara sintió una punzada de aceptación. Era una aceptación silenciosa, cautelosa, pero era un comienzo. A partir de 1900, ese día, aunque la desconfianza no desapareció por completo, una semilla de respeto comenzó a crecer. Otros miembros de la tribu, con heridas o dolencias, se acercaron a Elara. Ella, con paciencia y dedicación, aplicó sus conocimientos, curando enfermedades menores, aliviando dolores, y en el proceso, ganándose poco a poco el respeto y la admiración de la gente de Kael. Las mujeres apaches antesoscas comenzaron a ofrecerle pequeñas sonrisas, a compartir sus comidas. Le enseñaron el nombre de las plantas en su lengua, los secretos de la tierra que ella tanto anhelaba conocer. Kael, el orgulloso guerrero, la observaba,
ya no con desprecio, sino con una curiosidad creciente, una mezcla de asombro y una pizca de admiración que intentaba ocultar. Una tarde, la encontró en el límite del campamento, estudiando una planta silvestre. Se acercó a ella, sus pasos silenciosos. «Tienes manos que curan», dijo, su voz profunda, la primera vez que le dirigía la palabra directamente. Elara levantó la vista sorprendida. «Mi abuela me enseñó», respondió ella, su voz apenas un susurro. Ella creía que la tierra nos da todo lo que necesitamos para sanar. Kael asintió, sus ojos fijos en el horizonte. «Nuestra gente también cree eso, pero la sabiduría de tu abuela es diferente». A medida que Elara continuaba utilizando sus habilidades como sanadora, la desconfianza entre Kael y ella comenzó a transformarse en una conexión profunda, casi imperceptible al principio. Las palabras se volvieron más frecuentes, los silencios menos tensos. Él le contaba historias de su pueblo, de sus tradiciones, de la tierra de sus ancestros y de la humillación de la reserva. Ella le hablaba de sus libros, de sus sueños de libertad, de la soledad que había sentido entre los suyos. Compartieron sus propias heridas y vulnerabilidades, descubriendo que a pesar de sus mundos tan dispares, había un terreno común de sufrimiento y anhelo. Una noche, bajo la inmensidad de las estrellas del desierto, sentados junto a una pequeña hoguera que Kael había encendido lejos del campamento, Elara le preguntó por qué permitía su presencia, por qué no la había repudiado. Kael miró las llamas, su perfil tallado por la luz parpadeante. «Mi pueblo está cansado de la guerra», dijo con voz grave. «Mi padre, antes de que lo capturaran, buscaba la paz. Tú trajiste algo diferente, curación, y con ella un tipo de fuerza que mi gente necesitaba». Se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que el corazón de Elara se acelerara. «Y tú, no eres como ellos, no eres como los que nos encarcelaron». Elara le habló de su familia, de cómo había sido marginada y menospreciada, de cómo se sentía una forastera en su propia casa. Kael escuchó con atención, y ella sintió una empatía que nunca antes había conocido. Él entendía su exilio, su dolor. En ese momento, bajo el manto estrellado del desierto, la barrera entre ellos se desmoronó por completo. Un amor inesperado, profundo y auténtico comenzó a florecer. Un amor que desafiaba las barreras culturales, las circunstancias de su unión forzada y todas las expectativas. Era un amor nacido de la compasión, el respeto mutuo y la profunda comprensión del alma del otro. Y en ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta qué camino tomar. Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano también te importan, considera unirte a nosotros, suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, desenterrando las verdades más profundas de este vasto oeste. El tiempo, bajo el cielo del desierto, se movía con una cadencia diferente, medida por el sol y la luna, por el ciclo de las estaciones y el latido del corazón. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el amor entre Elara y Kael creció con la misma fuerza indomable que las plantas que se aferran a la vida en la tierra más árida. Su unión, forzada por la desesperación y la estrategia, se había transformado en un lazo de una profundidad asombrosa. Compartían no solo el tipi, sino su alma, sus sueños y sus miedos. Elara había encontrado un propósito en su vida que nunca creyó posible. Su conocimiento de herbolaria, antes un pasatiempo secreto, se había convertido en una habilidad vital para la tribu. No solo curaba los cuerpos, sino que su presencia misma, su bondad y su empatía sanaban las heridas del espíritu de
Un pueblo que había sufrido tanto. Aprendió a tejer cestas con las mujeres, a moler maíz, a entender el lenguaje de los signos y las costumbres de los apaches. Se esforzaba por aprender el idioma de Kael, y él, a su vez, la escuchaba con paciencia, a veces con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Kael había encontrado en Elara a una compañera inesperada, una mujer de una fortaleza y una sabiduría que trascendían su origen. La veía no como una mujer blanca o un símbolo de su opresión, sino como Elara, la sanadora, la soñadora, la mujer que había visto más allá de su orgullo de guerrero para encontrar el hombre que había dentro. Su amor por ella lo hacía sentir más fuerte, más completo. Juntos discutían sobre cómo podrían construir un futuro, un puente real entre sus dos mundos, una paz duradera que no estuviera basada en la sumisión, sino en el respeto mutuo. Kael, con la ayuda de Elara, había comenzado a negociar con los agentes del gobierno, buscando mejores condiciones para su pueblo, una verdadera autonomía. Pero la paz en la frontera, como el espejismo en el desierto, era frágil y engañosa. El mundo del que Elara había escapado no la había olvidado, ni la había perdonado. Las noticias de su desaparición se habían extendido por Fort Belmont, mezcladas con rumores y especulaciones. Para Thaddeus y Eleanor, su hija no era una heroína, sino una vergüenza, una mancha en el impecable nombre de la familia Montgomery. Y para Caleb, el ambicioso hermano, la situación representaba una oportunidad. La propiedad de los Montgomery seguía siendo un objetivo y la ausencia de Elara, su rebeldía, amenazaba la estabilidad de sus planes. Fue una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, que la calma se rompió con el estruendo de cascos y el crujido de ruedas. Una columna de jinetes y un carruaje se acercaban al campamento, levantando una nube de polvo que presagiaba problemas. Elara, que estaba recolectando hierbas con Kael cerca del arroyo, sintió un escalofrío. Demasiada gente, demasiado organizada. La tribu se puso en alerta, los guerreros tomando sus arcos y lanzas. Kael colocó una mano en el hombro de Elara, su rostro endurecido. «Problemas», murmuró, y no se equivocaba. A la cabeza de la columna, montando un caballo oscuro, venía Caleb Montgomery, impecablemente vestido a pesar del polvo del camino, su rostro una máscara de fría determinación. Detrás de él, en el carruaje, se encontraban Thaddeus y Eleanor, sus expresiones de indignación apenas contenidas. Venían a rescatarla, a devolverla a la civilización y a un destino que Elara conocía bien. Un convento de reforma, un lugar donde las almas rebeldes eran quebradas y moldeadas a la voluntad de la sociedad. La confrontación fue tensa, un choque de mundos, de ideologías y de voluntades. Caleb desmontó, su mirada despectiva recorriendo el campamento, deteniéndose con particular asco en la figura de Kael. «Elara», dijo, su voz resonando con una autoridad que antes nunca había tenido sobre ella. «Hemos venido por ti. Has estado extraviada, pero te perdonamos. Es hora de que regreses a tu verdadero lugar». Eleanor, desde el carruaje, añadió con voz histérica, «Dios mío, Elara, mírate, estás viviendo como una salvaje». Thaddeus, con su rostro de piedra, solo asintió con aprobación. Elara se mantuvo firme, de pie junto a Kael, su mano buscando la suya, un gesto que no pasó desapercibido para su familia. «Mi lugar es aquí, padre», dijo, su voz más fuerte de lo que creía posible. «Con Kael, con su gente, aquí he encontrado un propósito, una libertad que nunca me permitieron tener en Fort Belmont». Caleb soltó una carcajada burlona. «¿Libertad, dices? Esto es cautiverio, Elara. Estás en una reserva, casada con un salvaje. Esto es una vergüenza para nuestra familia. Debes regresar, o el nombre Montgomery será arrastrado por el fango».
La tensión era palpable. Los guerreros apaches, con sus arcos tensos, observaban la escena, listos para defender a su jefe y a la mujer que había sanado a su gente. Kyle dio un paso adelante, su voz resonando con autoridad. Elara es mi esposa. Ella es parte de mi pueblo. No irá a ninguna parte contra su voluntad. Caleb lo miró con desprecio. No tienes voz aquí, indio. Esta es una cuestión familiar y la ley de los blancos prevalece. En ese instante, Elara se enfrentó a una decisión desgarradora. El dilema central de su existencia. El peso de su pasado, la opresión de su educación, la vergüenza que su familia intentaba inculcarle, todo eso se alzaba como una montaña frente a ella. Por un lado, la promesa de una vida de honor y las expectativas sociales, aunque para ella significara una condena a la infelicidad y el encierro. Por otro lado, el amor verdadero, su recién encontrado propósito y la libertad que había conseguido en el desierto, pero a riesgo de la vida del hombre que amaba y la frágil paz entre dos mundos en conflicto. Su elección definiría no solo su destino, sino también el posible puente o la ruptura definitiva entre culturas. Era una decisión que marcaría su destino para siempre. Y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles, las encrucijadas que forjan el alma. Elara miró a sus padres, sus rostros duros, sin rastro de afecto. Miró a Caleb, cuya ambición se reflejaba en sus ojos fríos. Y, luego, sus ojos se posaron en Kyle, en su mano fuerte que aún sostenía la suya, en la lealtad y el amor que irradiaba de él. Recordó las noches bajo las estrellas, las historias compartidas, el respeto que había ganado en esta tierra, el miedo que antes había sido un nudo en su estómago se disipó, reemplazado por una claridad asombrosa. Había encontrado su hogar, su familia, su libertad. Dio un paso adelante, separándose ligeramente de Kyle, pero sin soltar su mano. Su voz, que había sido un susurro la mayor parte de su vida, ahora resonó con una fuerza que sorprendió a todos, incluso a ella misma. No soy una posesión, Caleb. No soy una carga, padre. Soy una mujer, y mi corazón eligió su hogar. Sus ojos se clavaron en los de su familia. He vivido toda mi vida bajo su sombra, cumpliendo sus expectativas, intentando encajar en un mundo que me rechazaba. Aquí he sido aceptada. Aquí he encontrado la dignidad. Se volvió hacia Kyle, sus ojos brillando con amor y determinación. Kyle es mi esposo, su gente es mi gente, y no abandonaré esto, no por la civilización que me despreció, ni por el honor que me esclavizó. Su voz se elevó, y un eco de su abuela resonó en sus palabras. Prefiero la libertad de este desierto, la honestidad de estas rocas, y el amor de un hombre que me ve por quien soy, que la jaula dorada que me ofrecen. Tadeus, atónito, intentó hablar. Pero Elara, la reputación de la familia, Elara lo interrumpió. Una rareza nunca antes vista. Su reputación es un velo, padre, un velo que esconde la crueldad y el juicio. La mía es mi alma, y ella eligió su camino. Caleb, furioso, desenvainó un revólver. No me obligues a usar la fuerza, Elara. Esto es una locura. Estás fuera de tus cabales. Kyle, con una velocidad sorprendente, se interpuso entre Elara y Caleb, su cuerpo una muralla protectora, su mano en la empuñadura de su cuchillo. Los guerreros apaches tensaron sus arcos, las flechas listas para volar. El aire se volvió eléctrico, cargado con la amenaza inminente de la violencia. La vida de Kyle, la frágil paz, pendían de un hilo. Pero Elara, con una calma que desarmó a todos, puso una mano en el brazo de Kyle, deteniéndolo. Luego dio otro paso hacia Caleb, sus ojos fijos en los de su hermano, no con miedo, sino con una autoridad recién descubierta. Caleb, dijo, su voz baja pero firme,
Si me llevas por la fuerza, no solo destruirás lo que queda de nuestra familia, sino que desatarás una guerra. Kael tiene a su gente, y yo tengo su corazón. Vale la pena la sangre de tantos, la ruina de la paz que mi padre buscó con este matrimonio solo por su orgullo y una idea equivocada de rescate. Sus palabras golpearon a Caleb con una fuerza inesperada. La mención de la guerra, de la ruina de la paz que Tadeus había negociado, hizo que el brillo ambicioso en sus ojos vacilara. Miró a Tadeus, quien por primera vez parecía dudar. La imagen de tierras quemadas, de ganancias perdidas, de la anarquía en la frontera, se cernió sobre ellos. El enfrentamiento, que parecía inevitable, se congeló en un tenso silencio. Elara no había rogado. Había argumentado con la lógica de las consecuencias, con la innegable verdad de las pérdidas. Tadeus, el hombre de negocios por encima de todo, fue el primero en ceder. La perspectiva de una guerra abierta, de la pérdida de sus propiedades, era un precio demasiado alto, incluso por su orgullo. «Caleb», dijo Tadeus, su voz áspera, «baja el arma. No vale la pena». Caleb, con un bufido de frustración, envainó el revólver, su rostro un estudio de la derrota. Eleanor, con un sollozo ahogado, se cubrió el rostro con las manos. «Has elegido tu destino, Elara», dijo Tadeus, su voz cargada de amargura. «Ya no eres una Montgomery para nosotros. Consideramos que has muerto». Elara, por un instante, sintió una punzada de dolor. La ruptura era definitiva, pero luego miró a Kael, a los rostros de la tribu que la observaban con respeto, y supo que, si bien había perdido a su familia de sangre, había ganado una familia de corazón. «Así sea», respondió Elara, su voz firme. La columna de jinetes se dio la vuelta y el carruaje de los Montgomery se alejó, dejando una estela de polvo que pronto fue barrida por el viento del desierto. La quietud volvió al campamento, pero no era la quietud de la desolación. Era la quietud de una victoria, de una decisión trascendental. Los apaches, que habían sido testigos de la fuerza de Elara, la vieron con nuevos ojos. Kael, con el corazón hinchado de un amor y un orgullo inmensos, la tomó en sus brazos. Había luchado por su autonomía y había ganado. El sol se puso, pintando el horizonte con tonos de fuego y ceniza, y los primeros destellos de las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo profundo. La poeira de la confrontación se asentaba, no solo en el aire, sino también en el alma de Elara. La sensación predominante no era de tristeza por la pérdida de su antigua vida, sino de un alivio inmenso, una paz que nunca antes había conocido. Había tomado la decisión más difícil de su vida y al hacerlo había forjado su propio destino. Los días que siguieron fueron un testimonio de la fuerza de su elección. Elara y Kael no solo eran marido y mujer, sino también compañeros en la construcción de un futuro. Elara, con su conocimiento de la medicina del hombre blanco y su sabiduría herbal, se convirtió en una pieza fundamental para la tribu. Ayudó a establecer un pequeño jardín medicinal, experimentando con la combinación de sus saberes con los de los curanderos apaches. La mortalidad infantil disminuyó y la salud general de la tribu mejoró. Su risa, antes rara y contenida, ahora resonaba libremente por el campamento, a menudo mezclada con las risas de los niños apaches, a quienes enseñaba a leer y escribir en secreto, usando los pocos libros que había traído consigo. Kael, con el apoyo inquebrantable de Elara, continuó sus esfuerzos por asegurar una paz duradera con los colonos, una paz basada en el respeto y no en el sometimiento. La historia de Elara, la mujer blanca que eligió vivir entre los apaches por amor, comenzó a extenderse, convirtiéndose en una leyenda susurrada en ambos lados de la frontera. Para algunos era una traidora, para otros un símbolo de esperanza.
la prueba de que los puentes podían construirse incluso entre los mundos más dispares. Kael la llevaba consigo a las reuniones con los agentes del gobierno, y su presencia, su elocuencia y su conocimiento daban una nueva fuerza a sus argumentos. Su amor, profundo y auténtico, era el ancla de su nueva vida. Las noches eran para ellos, para el silencio compartido bajo el vasto cielo estrellado, para las conversaciones íntimas que tejían aún más fuerte el lazo entre sus almas. Él le enseñó los nombres de las constelaciones en su lengua y ella le recitaba poesía de los libros que él, con el tiempo, había aprendido a apreciar. No había riquezas materiales, ni mansiones imponentes, pero poseían algo mucho más valioso: la libertad, el respeto y un amor que había florecido en el lugar más inesperado. La vida en el desierto no era fácil. El sol seguía siendo implacable, el agua escasa y las amenazas, tanto de la naturaleza como de los hombres, acechaban. Pero Elara no se sentía más sola ni más desolada. Había encontrado su lugar, no en un mundo de apariencias, sino en la cruda y hermosa realidad de la vida en la frontera, al lado del hombre que la amaba por quien era. Su corazón, que una vez había sido una fortaleza de soledad, ahora estaba abierto, lleno de la inmensidad del cielo del desierto y la calidez del amor. El campamento, que una vez había sido un lugar de exilio, se había convertido en su hogar. Las mujeres apaches la trataban como una hermana, los niños corrían a su encuentro y los ancianos la consultaban con respeto. Había cruzado el umbral entre dos mundos y en el proceso había descubierto su verdadera identidad. Ya no era Elara Montgomery Dendemo Fort Belmont, la carga o la decepción. Era Elara, la sanadora, la esposa de Kael, el corazón del desierto. Y así, amigos míos, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, en la encrucijada de dos culturas, nacida del coraje de un alma que se negó a ser quebrada. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso en los rincones más áridos del mundo, y que el amor verdadero no conoce barreras de sangre, de piel o de tierra. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas, y que estas voces del pasado sigan resonando bajo la inmensidad de nuestro cielo. Que sus caminos sean tan vastos y llenos de propósito como el propio desierto.